paneles. Agradezco en primer lugar, en nombre de la Comisión de Sustentabilidad del IAPG, agradezco a los organizadores, al IAPG, por esta hermosa hospitalidad que nos brinda todos los años la AOG. Es un honor compartir nuestros avances hacia la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Venimos desde 2019 trabajando en este tema. Ya pasaron desde septiembre de 2019 que hicimos nuestra presentación acá mismo de la hoja de ruta, planteando la selección, la priorización de 8 objetivos de desarrollo sostenible. Recordemos que los objetivos son 17, 169 metas que nos comprometimos a seguir en base a la hoja de ruta que está alineada con objetivos globales y también con las metas nacionales. Desde nuestra comisión, con nuestro trabajo, aspiramos a realizar aportes que potencien las contribuciones gracias a la colaboración multisectorial y multinivel, para alcanzar una economía baja en carbono, reduciendo 45% las emisiones para 2030 y carbono neutral para 2050. Esos son los objetivos que están planteados a nivel global y los que tratamos de contribuir para alcanzar. Afianzar el relacionamiento público-privado para contribuir con el proceso de la conferencia de las partes. El convenio marco que funciona en el convenio marco de Naciones Unidas para el cambio climático. Contribuir con el desarrollo de mecanismos tecnológicos y financieros que nos ayuden a alcanzar las metas. Desarrollar mejora continua para operacionalizar los principios rectores de derechos humanos. Lograr los objetivos de igualdad de género. Acordar metas y consolidar la acción basándonos en la evidencia. Evidencia que tratamos de desarrollar en esta presentación, que no es más que una línea de base relacionada con aquellos objetivos que nos habíamos planteado. Tenemos 3 paneles. Uno que va a desarrollar el que tenemos aquí a nuestra vista. Ellos nos van a explicar cuáles son las metodologías que se utilizaron para desarrollar la línea de base y al mismo tiempo los alcances de esa metodología. Nos van a plantear las experiencias en el segundo panel. Las empresas nos van a contar sus experiencias durante estos 2 años de pandemia. 2 años de pandemia que nos han planteado retrocesos que son alarmantes, sin contar los últimos acontecimientos que tienen que ver con la guerra. Nosotros pensamos que la acción en honor a todos aquellos que han actuado con honor y que han trabajado para que los servicios se siguieran prestando, para que continuaran las operaciones en medio de una gran incertidumbre en el proceso de la pandemia, creemos que la mejor manera de retribuirles y la mejor manera de reconocerlos es trabajando en la acción y darle continuidad a este proceso a pesar de las dificultades. Los dejo con los protagonistas, que son quienes nos van a contar cómo construyen evidencia, cómo se desarrollan las prácticas, cómo se construye comunidad de práctica y en el último panel nos van a contar cómo se proyecta la transición energética. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por acercarse a este espacio de la Comisión de Sustentabilidad.
Como bien les dijo Claudio, lo que hoy estamos presentando es el resultado de un trabajo y de la continuidad del compromiso asumido en 2019 de ver de qué manera la industria del petróleo y del gas se encuentra desarrollando e integrando dentro de su gestión lo que es la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030. Conmigo hoy están presentes Julio Sotelo y Gustavo Sinner, que son de la consultora AG Sustentable, quien ha llevado adelante este estudio sobre la base de los objetivos priorizados por nosotros en esa hoja de ruta en función de las características de nuestra industria y obviamente alineados a los compromisos de gestión y lo que se viene trabajando como base del desarrollo sostenible. Del estudio, ellos después van a dar mayores detalles técnicos, participaron alrededor de 29 empresas que forman parte del IAPG, algunas se encuentran incluidas dentro de la comisión y otras se sumaron, con lo cual eso nos muestra que también vamos avanzando en la integración de nuevas empresas a la comisión y a lo que es la gestión del desarrollo sostenible. Básicamente lo que van a ver en este estudio tiene que ver con 4 ejes que se priorizaron en función, 5 ejes, perdón, que se priorizaron en función de lo que veníamos trabajando y como bien dijo Claudio, muestran también el grado de avance y continuidad pese al contexto adverso que todas las empresas miembros de esta comisión y del IAPG y de la industria continuamos comprometidos con el desarrollo sustentable. Esos ejes son energía, clima y ambiente, eficiencia de recursos, personas, fortalecimiento institucional y gobernanza. Así que los dejo con Julio y con Gustavo para que presenten los principales resultados. Muchas gracias. Gracias Vivi. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, sí, perfecto. Un poco como comentó Vivi, a ver, lo que hicimos fue un análisis descriptivo, ¿no?, de estas 29 empresas. Fuimos a buscar toda la información pública, ¿no?, que podíamos encontrar, que teníamos a disposición. Entre ellos, página web, ¿no?, de cada una de estas organizaciones, seguramente información muy estática ahí. Fuimos a buscar después publicaciones, informes, reportes de sostenibilidad. Ahí sí nos encontramos con un poquito más de información y podíamos profundizar. Y complementamos la información con las presentaciones que hacen estas empresas en el programa del SEAT. 29 empresas, creo que todas son del IAPG, casi todas forman parte de lo que es la Comisión de Sustentabilidad. Como verán, estaba bastante... no hay un equilibrio en la representación de actividades, o sea que eso también me parece que es importante que lo tengamos en cuenta. Claramente estas conclusiones es para esta muestra, ¿no? Así que para tenerlo en cuenta. Estos son los 4 o 5 ejes de trabajo que son los que surgen de la hoja de ruta del 2019. ¿Sí? Y acá empezamos con algunos números. No nos vamos a detener en todos, eso después va a estar obviamente en el informe, pero creo que sí, algunas cuestiones interesantes para ir trasladando es que el 97% de las empresas que formaron parte del estudio vemos que están avanzando, ¿no?, en trabajar con la Agenda 2030. Y para aquellos que ya saben de qué se trata este proceso de avanzar, ¿no?, en lo que es en la Agenda 2030, el 86%, ¿no?, está trabajando en un proceso de priorización de estos objetivos de desarrollo sostenible. Ustedes saben que la Agenda 2030 son los países los que se comprometen, pero fue creada desde el BAM fue creada con el propósito de que los privados nos sumemos, ¿no?, a contribuir, a entender a través de nuestras actividades cómo podemos mitigar impactos negativos y generar impacto positivo. Entonces, el 86% de las empresas identificamos, ¿no?, que ya tienen hecho un ejercicio de priorización de los ODS. Creo que sí, allá aparece, por ahí si nos concentramos en los 3 primeros, ¿no?, que tienen por ahí una mayor contribución, aparece el ODS 8 de trabajo decente con un 96%, el ODS 7 de energía asequible y confiable,
Y quizás por ahí uno de los hallazgos de este informe tiene que ver con la aparición del ODS 4 de educación de calidad. Creo que va a estar en los próximos paneles, ¿no? Van a estar hablando un poquito. Sí, si bien no lo habíamos tenido como un objetivo priorizado al momento del desarrollo de la hoja de ruta, mucho del trabajo que se continuó y se pudo analizar de todo lo que tiene que ver con la información que analizaron, aparecía el objetivo número 4, educación de calidad, como uno de los objetivos más reportados o con mayores acciones. Sí. Por ahí también creo que un tema importante a tener en cuenta es que estos son datos consolidados, estos son todas las empresas, ¿no? en todas las actividades. Por ahí si hacemos un zoom en la actividad de Upstream, se repite el ODS 8, el 7, pero ya en el tercer puesto aparece el 13 de Acción por el Clima. ¿Sí? Y creo que, si bien después al final seguramente vamos a redondear algunas ideas, sí lo que vemos, y a ver, y para poder llegar a esta información sí es necesario un reporte de sostenibilidad o este ejercicio de rendición de cuentas, ¿no? Pero ya hay un grupo de empresas que está trabajando con la agenda a nivel metas, ¿no? Es decir, hicieron un análisis de las 169 metas y están identificando dónde están sus contribuciones. El otro de los ejes tiene que ver con energía, clima y ambiente. Yo sigo. Gustavo. Buenas, muchas gracias. En este eje, y como había comentado Julio, es la importancia de la declaración pública de compromisos y políticas. En este sentido, el 76% de las empresas están declarando públicamente su estrategia en cuanto al abordaje del cambio climático y de transiciones energéticas. Acá hemos encontrado algunas de las oportunidades de mejora en cuanto a este tipo de declaraciones, es en la definición de objetivos a mediano y largo plazo. A ver, ¿como este? Bueno, siguiendo un poco en este sentido, encontramos que el 41% de las empresas de esta muestra están trabajando en lo que es la gestión y la medición de su impacto en gases de efecto invernadero, donde encontramos distintos niveles de mediciones en cuanto al alcance 1, 2 y 3 de gases de efecto invernadero. Perdón, y ahí un poco lo que tiene que ver es ese detalle de alcance 1, 2 y 3, es porque digamos, surge de información de este proceso de rendición de cuentas, ¿no? Ahí es donde podemos empezar a ver, y creo que están esos porcentajes un poquito ahí abajo. Claro. Y alcance 3, como verán, que es creo que también uno de los grandes desafíos, ¿no? Trabajar en lo que tiene que ver con cadena de valor, por ahí son los porcentajes más pequeños que vemos. Exacto. Y otro de los hallazgos que hemos identificado es el 21% de empresas que están trabajando con energías renovables, ¿no? Eso es un poco, va a colación con respecto a los avances que van teniendo las empresas en cambio climático. Por último, por el lado de políticas, casi todas, en su mayoría, de las empresas de la muestra hacen pública su política ambiental. Y de la misma forma, en cuanto a lo que es a la gestión de temas ambientales, el 76% hemos identificado que tienen sitios certificados con la ISO 14000 de gestión ambiental y el 17% con la ISO 50001 de eficiencia energética. Creo que, no sé si, ahí no, yo no ni con los anteojos alcanzo a ver por ahí, pero bueno. Creo que por ahí un tema más también interesante, digamos que sobre todo desde los reportes que fuimos encontrando, tiene que ver con el concepto de transición energética, ¿no? Que desde la óptica tiene que ver un poco desde el trabajo en la reducción, ¿no? de las emisiones dentro de lo que son las operaciones. Empezamos a ver que hay objetivos de mediano y largo plazo, la utilización de energías renovables dentro de los procesos productivos, también ahí no pudimos llegar a cuáles son esos porcentajes, pero digamos, es como que se lo aborda desde esa óptica, ¿no? el concepto. Eficiencia de los recursos.
Acá un poco la hoja de ruta nos habla de dos grandes conceptos, ¿no? Uno tiene que ver con cómo se está abordando el concepto de economía circular y la gestión del agua. Ahí fue difícil encontrar en los reportes el concepto, ¿no? O fuimos a buscar específicamente, tanto en páginas web o en las publicaciones y en los reportes, el concepto de economía circular, un 48%, pero sí lo que identificamos es que y sobre todo aquellas empresas que tienen un reporte de sostenibilidad, el alto grado de cumplimiento o de transparencia de información en materia de utilización de materiales, reciclado, el tema de residuos, ¿no? Esa información está muy presente. El 72% de las empresas que tienen un reporte nos están informando, más allá de que por ahí no estén abordando o no encontramos conceptualmente el tema de lo que es economía circular. Sí, y además hay algo puntual que tiene que ver con que nosotros con esta hoja de ruta abarcamos toda la cadena de valor. Sí. Entonces tenemos diferentes estrategias y distinta vinculación con los recursos naturales, lo que hace que también sea por ahí más difícil generalizar o definir una estrategia en común, ¿no? Exacto, de nuevo, este es un dato consolidado. Ahora, si hacemos un zoom y bajamos por las actividades, vemos que, por ejemplo, upstream, obviamente que suben estos porcentajes, ¿no? Y eso es lo que van a estar ustedes viendo un poquito después en el informe. Lo mismo nos sucede con lo que es la gestión del agua, de los recursos de efluentes, ¿no? El 66% de las empresas informan que están avanzando, y lo mismo, cuando entramos en detalle y vamos a ver allá a nivel indicadores y empezar a relevar información, datos cuantitativos, que eso es muy rico lo que se encuentra en los reportes en casi todos, nos pasa lo mismo que en la parte de economía circular. Quizás a modo de ámbito de mejora, creo que de nuevo los temas de economía circular en la cadena de valor, ¿no? Esos son conceptos que no los vimos muy claro y que vemos que quizás son temas que por ahí todavía no se está hablando mucho, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que abordar la Agenda 2030 significa puertas adentro y con nuestra cadena de valor, ¿no? Entender todos los impactos. Perdón que vamos haciendo... Era algo dinámico. Queremos, no sé si está saliendo tan dinámico, pero bueno. Estamos mareando nada más. Con respecto a comunidad, bueno, eso sí, obviamente encontramos que casi todas las empresas están trabajando en programas, iniciativas, acciones con la comunidad y de relacionamiento y de diálogo, ¿no? con sus grupos de interés y con las comunidades, ¿no? Como verán acá, los ejes de trabajo, principalmente otra vez sale educación como uno de los principales ejes de trabajo en comunidad de las empresas, además de salud, ambiente, desarrollo comunitario, cultura y deportes y empleabilidad. Perdón, hay un comentario que es súper difícil esa clasificación, muy atomizado, ¿no? Ya sea desde las publicaciones, los reportes, pero bueno, es un poco los porcentajes que vemos que es la tendencia de lo que está haciendo a nivel ODS, ¿no? Claro. También tiene cierta lógica esa atomización, porque cada empresa va detectando distintas necesidades de sus comunidades. Entonces, es una apertura lógica, ¿no? Por otro lado, y esto es a través de una pequeña encuesta que hicimos con las empresas participantes, encontramos que el 55% de estas empresas tienen una línea base para comprender el contexto social de donde están trabajando, ¿no? O tienen algún sistema de evaluación de impacto social de sus programas. Eso, digamos, es algo bastante destacable, pero bueno, obviamente hay para seguir trabajando, ¿no? No lo veíamos muy claro en la información de los reportes, en la información pública. Entonces ahí fuimos, sí, fue una de las últimas herramientas que utilizamos, ¿no? Una encuesta con todas las empresas que participaron del estudio para que nos cuenten cómo estaban avanzando. Porque lo veíamos, pero no lo veíamos tan claro desde los reportes. Y bueno, y por último, y otra vez un poco por el lado de la declaración pública con respecto a las estrategias de las empresas, en su mayoría, un 79% de la muestra, encontramos que hacen público su compromiso con los derechos humanos. Y esto, en este sentido, las empresas que están publicando un reporte de sostenibilidad y que utilizan determinados estándares internacionales como el GRI,
es para tener en cuenta que los estándares se van actualizando y ya para el año que viene, en verdad, ya empieza a ser obligatorio la declaración con respecto a cómo está trabajando los temas de derechos humanos, ¿no? Y por otro lado, por el lado de la gestión, aproximadamente la mitad de las empresas de la muestra hemos identificado que trabajan en la gestión de riesgos y debida diligencia en derechos humanos, como también una actividad como las capacitaciones ampliadas en temas de derechos humanos, ¿no? Sí. Creo que por ahí también uno de los puntos, y que tiene que ver con lo que vos comentabas, Gustavo, recién, a partir del año que viene con los nuevos estándares, aquellas empresas que tienen reporte o que se van a sumar a un proceso de rendición de cuentas, tengan en cuenta que cuando se presenten en sociedad, mis productos, mis servicios, mi política de derechos humanos, eso ya va a estar, entra como en esa instancia de presentación, ¿no? Y es decir, que esas políticas tienen que ser públicas, y lo que vimos es que es muy bajo el porcentaje. Seguramente muchos ya lo tienen a nivel local, a nivel corporativo, se lo están bajando, pero a partir del año que viene eso tiene que estar público. En página web, en los reportes, en algún lado tiene que estar. Sí, una cuestión importante es que, como dijimos, muchas de las empresas quizás ya lo estén trabajando, pero como trabajamos con información pública, Exacto. Quizás algunos no lo tenían sistematizado o comunicado públicamente, pero bueno, es una buena base como decir, bueno, este es un punto de mejora y además va a estar de alguna manera exigido para que las empresas nos sumemos de esa manera. Sí. Sí, bueno, eso creo que es bueno recalcarlo, ¿no? Información pública. Fuimos a buscar esa información pública y únicamente cuando vimos, teníamos alguna duda de que veíamos que había información, hicimos esta encuesta, ¿no? Pero si no después, el resto siempre nos basamos en información. Creo que el último, o casi uno de los últimos ejes en los que estuvimos trabajando en temas de colaboradores, personas, casi el 100%, y ese casi es porque probablemente alguno quizás no lo tenía publicado, pero de una u otra manera nos mostraron o evidenciamos cómo están trabajando en los aspectos que hacen en la salud y seguridad, ¿no? Y en cuanto entramos también en ese porcentaje que después lo vamos a ver, que es arriba del 50% las que tienen un reporte de sostenibilidad, identificamos claramente, ¿no? Y hay muchísima información que también me parece que en los próximos paneles van a estar hablando de los temas de salud y seguridad, ¿no? La verdad que hay un alto grado de respuesta y de datos cuantitativos ahí en ese sentido. Sí, que también da cuenta del contexto que atravesamos y cómo Totalmente. las empresas nos pusimos con Sí. foco en esos temas en función de la pandemia y lo que ya se venía trabajando. Puertas adentro con la cadena de valor, así que eso se evidencia mucho. Y en temas por ahí de diversidad e inclusión, el 76% de una u otra manera de estas empresas hacen referencia, ¿no? Que están trabajando con estos temas. Y entonces dijimos, bueno, tenemos los reportes, tenemos datos cuantitativos, fuimos de lleno a buscar, ¿no? A ver los porcentajes sobre todo lo que fue fácil en cuestiones de género. Por ahí en otros conceptos que hacen a la diversidad no fue tan fácil encontrarlo, o los números eran muy pequeños, pero sí en temas de género, el 21% del total por ahí de la muestra, de la dotación total, es de mujeres, y nos pareció también muy interesante tener el dato de que el 11% de mujeres en directorio, ¿no? Que también después creo que hay mañana, me parece, en temas. Mañana está la Comisión de Diversidad e Inclusión, donde también se van a presentar resultados vinculados a este ODS en particular, género. A ver qué cruzamos. Exacto, está bueno. A ver si cruzamos. Y después, bueno, creo que pudimos entrar o identificar fácilmente, ¿no? Por ahí el impacto en materia de empleo, ¿no? El empleo directo que genera el sector. Quisimos ir a buscarlo también, lo que es el empleo indirecto, ¿no? A ver qué nos dicen, sobre todo desde los reportes, pero no, hasta ahí no llegamos tanto, y claramente es un desafío que está bueno que las empresas empiecen a hablar de cómo están generando ese empleo indirecto, ¿no? El dato de lo que es el directo, sí, perfecto, lo identificamos perfectamente. Sí, el otro es más complejo de llegar. Más complejo, sabemos que están de otros informes que publica el IAPG, pero bueno, no queríamos tampoco traer otro tipo de información. Bueno, y por último, de los últimos ejes, el de fortalecimiento institucional y gobernanza.
uno de los principales hallazgos es casi todas las empresas están trabajando con un programa de integridad, y esto quiere decir estar trabajando en cuestiones de un código de ética, un canal de denuncias, línea ética, mecanismos de reclamos, y lo que también son temas de anticorrupción, ¿no? En ese sentido es uno de los hechos más destacables. Por otro lado, también casi todas las empresas en su mayoría están trabajando con una estrategia en sostenibilidad alineado a su negocio, y también en relación al ODS 17 de alianzas para lograr los objetivos. Todas las compañías están trabajando en distintos tipos de alianzas a nivel sector privado, público, universidades, cámaras, con organizaciones de la sociedad civil para trabajar y articular sus programas, ¿no? Y un poco en este sentido de distintos tipos de alianzas y de redes, el 45% de las empresas están, por ejemplo, adheridas al Pacto Global de Naciones Unidas, que es esta iniciativa que invita a las empresas a sumarse a la promoción de 10 principios en temas de derechos humanos, trabajo, ambiente y anticorrupción. A nivel global. A nivel global, exactamente. Y ahí entramos por ahí en un gris que hay veces que la empresa adhirió a nivel global. Entendemos que acá también, bueno, hay unas cuestiones, sí identificamos el 28% en la red argentina. En la red argentina. Y algo también para destacar a nivel de relaciones, es que mucha de esta información, como había comentado Julio, que es pública, la tomamos principalmente de la plataforma del SEAT sobre los ODS, donde ahí también los invitamos a mirar la página, porque ahí van a encontrar los casos concretos de cómo están trabajando las empresas distintos de estas acciones que estamos nombrando acá, ¿no? Sí, nos ayudó muchísimo a complementar, ¿no? Y a entender, independientemente de por ahí que hay objetivos estratégicos, ¿no? Que se está trabajando, pues hay muchos que son conexos, entonces la verdad que ahí nos ayudó mucho en ese sentido. Y por último, en cuanto a lo que es a la rendición de cuentas y transparencia, el 76% de las empresas de la muestra están trabajando en lo que es un reporte de sostenibilidad, reporte ESG, memoria, balance social, como quieran llamarlo, donde rinden cuentas en temas ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? De gobierno corporativo. Esto es a nivel reportes locales de Argentina, regionales o globales, ¿no? En su mayoría utilizan los estándares del Global Reporting Initiative o GRI, que es una organización que brinda los estándares de cómo hacer un reporte. Es a nivel global la más usada en el mundo para emitir reportes, y además en el 45% de los casos han sumado los estándares de SASB, que SASB es otra organización donde da estándares para reportar, rendir cuentas en transparencia, específicos por distintas industrias, y en este caso serían los estándares de oil and gas. Por el lado de GRI también el año pasado publicó sus estándares de GRI de oil and gas, con lo cual entendemos que, digamos, se articulan totalmente estos estándares para lo que es la rendición de cuentas. Y por último, el 41% de estos reportes son verificados externamente. Y eso es todo. Quizás por ahí creo que un temita más para agregar que si bien tomamos reportes los corporativos regionales y de Argentina, en la gran mayoría hacen referencia, ¿no?, a que incluye las operaciones en Argentina. No todos por ahí hacen una segregación de los que son datos de Argentina, pero en la mayoría se está incluyendo. Y creo que por último, antes de muchas gracias, a modo de hallazgos y conclusiones. Lo que se fue presentando en cada uno de los ejes como hallazgos o desafíos, ¿no?, o puntos, ámbitos de mejora que fueron identificando ustedes dentro de este estudio. Exacto. Creo que uno de los principales hallazgos tiene que ver con lo que hablamos al principio, con el ODS 4 de educación de calidad,
¿no? Claramente está en las agendas de las empresas, ya sea, digamos, es un ODS que nos lleva a trabajar, obviamente, con nuestras comunidades, pero también puertas adentro. Eso se evidencia en los trabajos que se están haciendo después con las comunidades. En las primeras de la CELAI veíamos que la contribución al ODS 17 de alianzas, ¿no? Fue priorizado por el 64% de las empresas, pero después vimos que el 100% está generando alianzas. Es decir, también, si bien por ahí en la priorización no es de los más relevantes, pero vemos que todas están llevando este ejercicio de articular con diferentes organismos e instituciones. Y por ahí creo que, y muy enfocado en los temas de lo que es la Agenda 2030, ¿no? Como los principales ámbitos de mejora, claramente es ese paso en identificar cuáles son las metas, ¿no? Con las que estamos trabajando. Que es un ejercicio importante realmente, no solamente con obviamente puertas adentro, sino con lo que es con la cadena de valor, porque el porcentaje todavía es bajo, me parece, de cómo se está construyendo a nivel metas. La identificación en temas por ahí creo que principalmente lo que hace al cambio climático, objetivos de mediano y largo plazo también creo que es uno de los principales obviamente desafíos. Y después este proceso de transición energética, ¿no? Desde estas diferentes ópticas que hablábamos, es como que hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Vemos que está muy presente. No sé si... Hay que seguir desarrollándolo. Sí, sí. Bueno, creo que ya estamos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere consultar algo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la exposición, la verdad que es muy interesante y bueno, felicitaciones a la Comisión de Sustentabilidad del IAPG porque es el esfuerzo que hicieron para estos resultados. Tengo una pregunta para ustedes de AG Sustentable que hicieron este proceso y lo que quería saber era un poco cuál es digamos, el gap que existe entre los datos reportados y la exigencia legal. Por ejemplo, ¿ustedes lo ven, digamos, ven que este proceso ha sido voluntario o hay mucho reporte, mucho de lo reportado que solamente refiere al cumplimiento de una legislación o ven que hay algo que va un poquito más allá de lo reportado? Mira, entendemos que sí, que va más allá. Claramente, Gustavo un poco comentaba, ¿no? Los diferentes estándares e indicadores que se están utilizando. GRI, que viene actualizando, y ya a partir del año que viene esa vara es el reportar todos los indicadores que hacen a un concepto, a un tema material, ¿no? Los indicadores de SASB, que son específicos del sector también. Digamos, hay mucha información, entendemos que ya hay una vara que se viene subiendo sola. Yo sumo algo chiquito. A ver, en cuanto a normativa, hoy por hoy es principalmente voluntario y utilizar distintos estándares también. A veces lo que empieza a surgir es esa necesidad de inversores, clientes o distintos grupos de interés, stakeholders, que empiezan a levantar la vara con respecto a lo que es la transparencia. Entonces, acá en Argentina, hoy por hoy, no hay una gran normativa, sí tal vez afuera, mercados de valores también empiezan a levantar la vara, entonces es ahí donde se empieza a incrementar esta búsqueda de transparencia, ¿no? Y rendición de cuentas. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, buenas tardes. Quería preguntar si pudieron ver algún distingo en proyectos de conservación de naturaleza o conservación asociados con ciertos proyectos de comunidades locales, como algo particular o distinto en alguna empresa o algún grupo de empresas. Gracias. Mira, no entramos en tanto detalle. Por ahí, después en el informe sí lo que estamos buscando es cuando ustedes van a encontrar con información que es a nivel consolidado de estas 29 empresas, después hacemos un zoom, una bajada por tipo de actividad y a partir de ahí sí estamos tomando también, digamos, lo que no estamos tratando de que quede o identificar
temas muy concretos de cada una de las empresas. Sí estamos buscando, y en el informe va a haber algunos casos testigos, algunos ejemplos, ¿no?, que nos parecen interesantes a detallar, pero no entramos en tanto detalle. Sí, perdón, ahí también breve. Bueno, entendemos que sí hay programas con respecto a biodiversidad, incluso para los ODS 14 y 15 de biodiversidad marina y terrestre. Entendemos que hay casos. Ahí entiendo que está incluso en la plataforma del SEAT sobre los ODS que están organizados en base a distintos ODS, puede llegar a haber algún caso concreto que les pueda llegar a ser interesante. Sí, simplemente para aclarar un poco por qué hacemos este abordaje. Desde el IAPG durante muchos años se venía haciendo un informe que era un informe de responsabilidad social empresaria, que lo que hacía era juntar casos de distintas empresas. A partir de la hoja de ruta, y en realidad fue una decisión de todas las empresas que formamos parte de la comisión, fue empezar a alinearnos a esta agenda del desarrollo sustentable y pensar en términos de industria, ya no un agregado o una sumatoria de empresas o de casos, sino decir como industria cómo contribuimos a esa agenda y ese desarrollo. Por eso no hay un nivel de ese detalle de experiencias. Como bien dijo Gustavo, se pueden conocer tanto en la información pública de las empresas como en la plataforma de SEAT, donde las empresas de manera voluntaria presentamos iniciativas vinculadas a los distintos objetivos. No sé si hay alguna otra pregunta, si no ya estaríamos dándole lugar al siguiente panel. Adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias. A todos, soy Ana Muro, pertenezco al Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible. Un gusto estar moderando este panel. Bueno, nos acompaña, empecemos de allá, Liliana Girata, Mariana Corti y Pablo Maratea. Muchísimas gracias. Hoy, como nos anunció al comienzo, en la introducción, Claudio Moreno, nos contaba que este panel iba a hablar de las acciones. Y vamos a ver qué han hecho un poco en todos estos 2 años de pandemia las empresas. Yo lo que quiero aclarar es que no es que las empresas empezaron con la Agenda 2030 referido a las acciones que van a contar en los distintos objetivos durante la pandemia. Ellos, como empresas, ya en el 2015 empezaron a informarse de qué se trataba la Agenda 2030 promulgada o pronunciada por Naciones Unidas, y de a poco empezaron a adoptar distintos compromisos. Y bueno, es así que hoy nos encontramos con los resultados que específicamente el sector que presentaron en el panel anterior, como también mencionaban el trabajo que hizo o que viene haciendo el SEAT sobre el progreso del sector privado argentino en lo que tiene que ver con la Agenda 2030, ¿no? Donde también, digamos, yo que coordino ese trabajo, pude ver mucha correlación con lo que presentaron en el panel anterior. Entonces, bueno, dicho esto, no sé, Liliana, si querés empezar, o Mariana, no sé. ¿Mariana? Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a la comisión por haberme dado este espacio para contar un poco lo que estamos haciendo entre todos, ¿no? En mi caso voy a hablar de educación, del ODS 4, que es realmente, como mostraban recién, un ODS y una temática sumamente relevante para las empresas del sector. Como decían anteriormente, el 86% de las empresas estamos realizando programas, acciones y diferentes cuestiones vinculadas a garantizar la educación de calidad. ¿Y por qué esto? Bueno, porque obviamente es un derecho fundamental y un motor también de la comunidad, de las comunidades en donde actuamos. Y si bien el Estado es el garante de dicho derecho, también es cierto que nos brinda la oportunidad de contar todos los aportes que estamos haciendo en esta hoja de ruta compartida para también generar estas sinergias con las políticas públicas.
Y también quiero aclarar que cuando hablamos de lo que estamos contribuyendo no es en general a la educación en general, sino a cuestiones que también cruzan a los ODS que sí se estuvieron priorizando y que tienen que ver fundamentalmente con favorecer el contexto en donde se desarrolla el negocio, en donde operamos en nuestras comunidades. Fundamentalmente, la mayoría de las empresas hacemos un aporte muy importante a la educación técnica en Argentina. Esto se ve a través de diferentes programas que van desde las becas a estudiantes de escuelas públicas, de escuelas públicas técnicas, la realización de prácticas profesionalizantes dentro de nuestras empresas, la capacitación en competencias fundamentales para los jóvenes, para insertarse luego en el mundo laboral, también en la capacitación a los docentes y las contribuciones que hacemos a las escuelas técnicas en términos de infraestructura y de poder dejar capacidades instaladas también en esas instituciones. En un nivel un poquito más abajo también aparece todo el aporte a lo que es el desarrollo de profesionales universitarios en el sector, donde además muchos son primeras generaciones de estudiantes que acceden a la posibilidad de recibirse en la universidad, generalmente públicas, y creo que ahí también hay un aporte importante, tanto en secundaria como en universitaria, en poder garantizar este derecho a la educación. Después, luego, hay también algunos cruces que se dan, como decía antes, con otros ODS que tienen que ver con todo lo que son cursos de oficios o cursos técnicos, que también se dan en las comunidades porque muchas personas están excluidas del trabajo formal y a través de estos cursos lo que tratamos de hacer es, bueno, generar esas condiciones de empleabilidad a través de estos cursos de oficios y empiezan a aparecer también todo lo que tiene que ver con la educación STEAM y los programas que incentivan a que los niños y niñas y jóvenes se interesen por las ciencias, por la energía y por el cuidado del ambiente y del clima. Entonces, en esto empezamos a ver todos estos cruces que decía antes y cuando vamos un poco a ver las metas, ya no porque los estemos reportando, que creo que ese es un tema también a mejorar, gran parte, si empezás a repasar las metas, todos estos programas de alguna manera u otra contribuyen con temas de terminalidad. La mayoría de nosotros analizamos qué pasa con esos estudiantes que entran al programa de becas y realmente, por lo menos en nuestro caso, el 86% de los estudiantes de la secundaria termina la escuela secundaria, mientras que las estadísticas en Argentina son bastante inferiores en ese sentido. Por otro lado, también contribuimos a las competencias justamente para poder emplearse, como decía antes, y sobre todo, bueno, esto que marcaba sobre los colectivos vulnerables y poder trabajar en ese sentido. En cuanto a los otros ODS a los que por ahí trabajamos gracias a hacer programas en educación de calidad, el ODS 17, claramente ninguna de estas acciones las podríamos hacer si no es en vinculación con los ministerios de educación, con los ministerios de energía, incluso en algunos casos, con las organizaciones sociales que a veces tienen el know-how y nos permiten poder implementar esos programas, y también todo lo que tiene que ver con la articulación con municipios. Y con el IAPG, obviamente, porque eso es lo que nos está uniendo acá. El ODS 8 también es un ODS que promueve que minimicemos la cantidad de jóvenes que no pueden acceder a los estudios ni trabajar, y creo que a través de la educación es el motor para poder promocionar eso. Y por último, el ODS 7, 12 y 13, que apuntan al tema, como decía antes, de energía y de cuestiones vinculadas al clima y al medio ambiente, a través de estas capacitaciones, talleres y incentivar el interés por estas temáticas en los niños y jóvenes. ¿Qué pasó en la pandemia? Bueno, en la pandemia tuvimos que amoldarnos un montón, tuvimos que generar dispositivos nuevos, ser sumamente empáticos con las situaciones que estaban atravesando nuestros destinatarios, las escuelas, las familias, la comunidad en general, y creo que se vio realmente el compromiso que tienen las empresas hacia esta temática. Se estima que más de 1 millón de estudiantes perdieron el contacto con la escuela durante la pandemia. Bueno, creo que estos programas justamente lo que hicieron es minimizar, al menos en los destinatarios con los que estábamos trabajando, esa cuestión. Los docentes también fueron parte de nuestras capacitaciones y de poder ayudarlos a contar con herramientas para que puedan afrontar el contexto adverso que estaban atravesando. Y ni que hablar, que creo que en todos estos casos lo que se promovió fue la perspectiva de futuro. Ahí donde primaba la incertidumbre, primaba el miedo,
estos programas lo que hacían era decir, bueno, esto es algo momentáneo, pensá en tu futuro, pensá que el día de mañana te podés recibir y seguir adelante. Tenemos millones de casos y bueno, creo que hoy, sobre todo, si vieron el aluvión de jóvenes que llegó a esta exposición, vieron el entusiasmo con el que entraron seguramente para conocer qué estábamos haciendo e incentivarlos. Y por último, no quería dejar de mencionar algunos desafíos que vi que creo que tendríamos que avanzar, que tienen que ver con el ODS 5, el de perspectiva de género, digamos. Veo que hay varias empresas que ya lo empiezan a incorporar con acciones afirmativas para tratar de incorporar o equiparar la cantidad de destinatarios o directamente promocionar la educación en temas técnicos y universitarios de mujeres, pero todavía creo que falta mucho para poder avanzar en ese sentido. Y después todo lo que tiene que ver con los indicadores de impacto, ¿no? Un poco hablábamos hoy de esto de, bueno, está buenísimo todo lo que hacemos, tenemos muchos indicadores de resultados, pero ¿cuál es el impacto que estamos teniendo con estos indicadores que decía antes, donde cada 10 estudiantes, 5 terminan la secundaria? Nosotros aportamos muchísima inversión social en esto y tal vez no estamos generando esos resultados. Tal vez tengamos que pensar más de forma innovadora, tal vez tengamos que articular muchísimo más entre nosotros y sobre todo con la política pública y el Estado para generar estos cambios que queremos ver. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mariana. Esto último que trajiste sobre el tema de indicadores, lo que estamos viendo y analizando no solo pasa a nivel local, sino también a nivel internacional, es el desafío de bajar todas estas acciones a mediciones concretas que después se puedan reportar, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando ya hace 4 años con las empresas en generar mecanismos o justamente indicadores, pero no indicadores cualquiera que midan en general los temas de educación, porque tal vez esos indicadores de gestión ya existen, pero sino más bien indicadores de resultado asociado a cada una de las metas que cada una de las empresas se compromete a llevar adelante, ¿no? Y a contribuir. Entonces, es un desafío más específico, más detallado, en el cual bueno, estamos trabajando y seguimos apostando, digamos, para los próximos años y afinando el lápiz, así que van a haber novedades este año para todos ustedes en ese sentido. Y bueno, y también ahí todo lo que tiene que ver con el trabajo con el Estado. La Agenda 2030 la lleva adelante el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que este año nos ha nombrado, digamos, oficialmente al CEATS para llevar la voz del empresariado en el informe voluntario nacional que se presenta ante Naciones Unidas cada 2 años. Así que estaremos llevando todos los resultados, digamos, de las acciones que las empresas están trabajando, digamos, a través del Consejo Nacional a Naciones Unidas. Así que bueno, vamos a seguir contando las acciones que vienen desarrollando. Buenas tardes. Bueno, yo voy a ampliar un poquitito algunas de las cosas que comentó Mariana a nivel comunidad. Si bien los programas educativos son los que usualmente las empresas hemos priorizado, manejándonos con otro tipo de tiempos. La pandemia nos hizo acelerar algunas cosas y mostrar otras que nos llegaban a nuestra casa. O sea, nuestros hijos venían con cosas que antes era un tercero al que le pasaban esas cosas. Entonces nos atravesó fuertemente, nos hizo tener que acelerar muchos tiempos internamente y buscar esas alianzas que antes por ahí no siempre las salíamos a buscar, sobre todo con el Estado, y ahí nos dimos cuenta de lo importante y cómo contribuimos en este momento el ODS 16 y 17, que antes sí estaban, pero por ahí no los vivíamos tanto. Entonces, como experiencias y aprendizajes de la pandemia, donde particularmente en el caso que más por ahí nos atravesó fue en los aportes a la salud, donde si bien en las operaciones mayormente se han hecho históricamente, siempre han sido con temas puntuales, un brote de dengue o alguna patología particular, y esta vez nos estaba pasando a todos, en todos lados, en todo el mundo, lo mismo. Lo tenemos que cuidar del mismo peligro todos y de vuelta nosotros, nuestras familias, nuestros contratistas, nuestros empleados. Nos cambiaba radicalmente el panorama. No era salir a comprar lo que puedo, sino lo que la ANMAT decía que había que comprar y lo que un hospital decía
necesito esto. O sea, de vuelta, nos cambió una forma de decir, yo tengo este proveedor, esto es lo que te puedo donar. No, entonces vimos como uno de ese, que es el 3, al cual siempre con salud lo estábamos abordando, como realmente el aporte coordinado, y gracias a esto de trabajar en alianza, así es como funciona. En educación por ahí con el 4 lo teníamos más entrenado. Entonces un poco la pandemia nos mostró que ahí como que estas cosas que hablamos de sustentabilidad llegó a casa, nos golpeó a casa y al escritorio de cada uno, que además estaba funcionando en la casa. Es como que nos hizo ver muchas cosas y por ahí con el tiempo nos damos cuenta, mira cómo contribuimos como sector a esto y cómo mejoró, cómo lo estamos haciendo de la manera que por ahí lo deberíamos haber hecho antes, ¿no? Nos llevó a reflexionar grupos de interés que por ahí desde relaciones con la comunidad no son los habituales como empleados o contratistas y proveedores, al ser personas pasaron a ser como comunidad donde de vuelta estábamos todos en la misma, entonces nos obligó internamente a esas otras alianzas a decir cómo manejamos esto y salimos adelante. Entonces, de vuelta, la pandemia nos marcó como un antes y un después en estos temas que los transitábamos, no digo cómodamente, pero sin tener que salir en esta urgencia que nos demandó la pandemia y que todavía estamos saliendo y que creo que nos va a posibilitar ver de otra manera algunas de las cosas que veníamos haciendo. Yo quería ese pantallazo porque Liliana nos va a contar más sobre todo la parte de seguridad y salud, lo que hicimos hacia adentro. Como industria fue muy demandante, cosas que por ahí no estábamos acostumbrados a hacer, el trabajar por células, el cuidarnos contratistas, con proveedores, con nosotros como empresa y pensar qué es lo que le pasaba a cada uno de ellos y a nosotros en nuestra casa, porque si alguno se enfermaba, se cortaba. Eso fue inédito para nuestra industria, no nos había pasado otra vez. Entonces, de vuelta, en perspectiva, vemos cómo temas de salud son claves y por ahí nosotros no los teníamos tan y nos está llevando a reflexionar a eso. Te dejo, Lili. Bien, como decía Pablo, y todo el panel y toda la comisión de sustentabilidad, nuestra reflexión frente a la pandemia, la perspectiva personas y colaboradores con el eje de seguridad y salud cambió, es un cambio importante y por eso durante los 2 últimos años hemos estado hablando a nivel mundial, a nivel país, a nivel empresa, a nivel familia y cada uno de nosotros de cómo afrontamos la pandemia. Estos minutos solo los utilizo para resaltar algunos aspectos que hemos conversado en las diferentes áreas y por supuesto en la comisión. El primero, la dimensión de la problemática. La problemática implicó por primera vez un gran trabajo explícito de todos los equipos gerenciales con el concepto de manejo de crisis, trabajo en modo contingencia. Algunas empresas ya estaban trabajando bajo continuidad de negocio, que es el modelo de la ISO 22301. El constante cambio de contexto de requisitos legales y de requisitos clientes, pero sobre todo la diversidad y la frecuencia. ¿Recuerdan ustedes? Requisitos legales semanales, diarios, mensuales, etcétera. Hace poco consulté el compendio de normas y solo el listado de las normas de los 2 últimos años en salud y seguridad suman 780 páginas. Si alguien lo quiere ver, está disponible. Otro tema de esta problemática fue utilizar la gestión de riesgos y oportunidades, que ya teníamos avances en los sistemas bajo las normas ISO 9000, 14000, 45 y 31000. Ya teníamos como una punta de lanza que pudieron utilizar mucho más las organizaciones, con un objetivo común. Además de los ODS, todos por fin encontramos un objetivo común: mantener la operación con la limitación, la restricción, la detención de actividades en todas las áreas. Por primera vez, como decía Pablo, inédito. Todas las áreas bloqueadas, entonces nos tocó reinventarnos, hacer otras cosas. Pero ¿qué pasamos? Dejo aquí de todas formas este renglón de reflexión. Visiones diferentes, en algunos casos esfuerzos aislados, duplicidad de acciones. Nos quedan en el tapiz o en la mirada general los riesgos del entorno y los nuevos riesgos de salud y seguridad derivados del COVID. No los hemos terminado. Un segundo elemento a resaltar, las acciones. Las acciones dependieron en cada empresa de la capacidad de identificar, evaluar y del relacionamiento con las partes interesadas.
Muchas veces teníamos accionistas, juntas directivas, clientes, pero pasamos a ver una parte interesada clave, instituciones de salud y seguridad. ¿Quién era el hospital? ¿Qué capacidad tenía? ¿Quién estaba a cargo? Si lo conocíamos, si no. Las ART, aquí debe haber alguna. Y en comunidades, Pablo lo resaltó fantástico, la familia. Ya no es el trabajador y esa burbuja que tenía esa familia y esa comunidad. Y la llave, como traté de ejemplificarlo acá, los empleados. Bajo dos conceptos que estuvimos trabajando. ¿Cuál era la percepción conjunta del riesgo? Y considera que la industria somos una actividad crítica. Eso debemos hacernos cargo, eso nos permite dar un concepto de rendición de cuentas. No podíamos parar, somos una actividad crítica, un motor en diferentes instancias y un motor país y bueno, Latinoamérica. Estas acciones, aquí solo enuncio algunas comunes porque como les digo, durante estos 2 años todos hemos estado hablando de ellas. Protocolos, guías, instructivos, cambios en esquemas de trabajo, células, burbujas, aislamientos, cambios en transporte, en formas de alojamiento, redimensionamiento de grupos vulnerables y poblaciones de riesgo. Hace un tiempo decía, sí, tiene obesidad, tiene dislipidemia, tiene diabetes. Hoy eso es un redimensionamiento de ese grupo de riesgo. Y nuevas herramientas informáticas. Pudimos avanzar en las herramientas informáticas lo que no habíamos avanzado en 10 años. ¿Cuántas veces dijimos podemos hacer la capacitación online, podemos hacer el checklist de la visita gerencial en el celular? No, presencial. Ahora nos queda esa reflexión, se pudo, se puede, y muchos de ustedes y nosotros estamos en la reflexión, sigue el trabajo virtual, es híbrido, ¿qué esquema nos conviene? El 2x3, el 3x2, el 5x5, bueno, la multiplicación que cada uno esté haciendo, pero lo que les quiero decir es que se puso también de manifiesto la relación trabajo y calidad de vida, que como ustedes ven allá, siempre dijimos en salud y seguridad qué importancia el autocuidado. La pandemia lo dejó clarísimo. Sin el autocuidado de cada uno no podemos trabajar, no podemos operar, pero no podemos solamente vivir, existir. De la capacidad que tengamos de la visión integral de todos los temas y los riesgos en salud y trabajo, va a ser también la posibilidad para hacer todas las acciones que continuemos no solamente de la hoja de ruta, sino en cada una de las empresas. Pero aquí hay una habilidad o dos habilidades que surgieron muchísimo, la capacidad y la creatividad de cada uno de nosotros para seguir la oportunidad de esas acciones y algo que nos resalta la 45.000 todas las veces y cuando auditamos o somos auditados nos dicen, pero qué exageración buscando participación de trabajadores. Lo vimos, la pandemia lo resaltó. Si no tenemos participación y toma de conciencia de cada uno de nosotros, pues bueno, ahí vamos a tener por lo menos alguna dificultad para avanzar. Impacto en salud mental, lo dejo en proceso. Ese es un riesgo que tenemos también que hacernos cargo. Los factores de riesgo psicosocial tienen que estar en la gestión de salud y seguridad, tienen que estar más explícitos. Por eso la pregunta, ¿lecciones aprendidas? Bueno, ¿cuáles podemos mantener? Hay muchas. Algunas que nos permiten para la organización. Finalmente, y la tercera línea, algunas reflexiones, y es la importancia de la disponibilidad de recursos calificados en salud y seguridad, en los médicos laborales, salud laboral, muchos otros profesionales. La mejora y optimización de procesos y la rapidez de esa optimización, sí podíamos hacerlo rápido. La participación y los canales de comunicación efectivos y reales, no el que está ahí como por si acaso alguien llama, no tiene que funcionar en momento y hora. Actividades y proyectos conjuntos que lo hemos resaltado en este panel todos tres, el objetivo 17, porque si no hacemos trabajo conjunto, pues bueno, nuestro caminar en esta hoja de ruta va a ser cada vez más lento. 4 elementos finales en estas reflexiones, la importancia de tener sistemas robustos en seguridad y salud con foco en prevención y manejo del cambio, pero sistemas reales, no solamente para certificar o para mostrar, que nos funcionen con la cotidianidad en el yacimiento, en el transporte, en el alojamiento, en la familia, en la base, en las oficinas. El involucramiento de todos los niveles de procesos, de todos los líderes de procesos, de las empresas, o sea, no es solamente el de salud y seguridad, es todos los líderes de procesos bajo el esquema de continuidad de negocio. Y pues bueno, esta situación obviamente puso a prueba y fortaleció los sistemas de respuesta a emergencia y contingencias, todos sobrevivieron, cambiaron, fueron adecuados. Y finalmente pues evidenció la interacción constante entre condiciones de salud y condiciones de trabajo, o sea, esa relación de calidad de vida, de ser explícito, la vamos a mantener. Entonces el ODS 3, que tal vez no estaba priorizado, en este momento adquiere otra dimensión, porque la relación del 3 y el 8 tienen que estar, la calidad de vida, el trabajo decente, va con la salud y el bienestar de cada uno de nosotros.
Estas acciones de transformación e innovación son las que pues bueno, nos van a permitir seguir en esta ruta del ODS. Hola, ahí está. Muchísimas gracias, Liliana, muy completa la presentación. De hecho, reflejaste lo del objetivo 17, que también salió en el panel anterior. El objetivo 17, lo que se viene analizando, que no es un objetivo tal vez que se trabaje tanto directamente, ¿no? De manera directa, un objetivo de compromiso directo, pero sí se aborda a través de los otros 16 objetivos. Por eso la discusión a nivel internacional es si no lo debieron poner de manera transversal y no como un pilar, ¿no? Bueno, lo mismo gobernanza, si se quiere, pero bueno, es importante que también se vio reflejado en la encuesta que ese objetivo está presente en cada uno de los objetivos, y si no se trabaja de manera aliada con los distintos grupos de interés. Aquí hicieron mucho énfasis con los empleados, con las cadenas de valor. Bueno, cada uno tendrá su grupo de interés identificado. No se sale adelante. Entonces, ahí radica mucho la importancia en el objetivo 17. Pablo, ¿querés acotar? Quería sumar algo más que creo que lo hemos destacado internamente en la comisión y lo hablamos, que es, al ser una actividad esencial, la pandemia pasó y lo que no dejamos es de proveer lo que hacemos, la energía para seguir funcionando el país, con equipos de compras que saben comprar perfectamente válvulas, trépanos, todo lo que se dedican, y pasaron a comprar una parte de respiradores, barbijo N95 y no el K95. O sea, todo eso en simultáneo, de vuelta a esa alianza interna y de vuelta para comprar respiradores para una comunidad en la cual vivimos. O sea, porque si no hay ninguno, no sabemos a quién nos toca. O sea, es como que nos cambió la dimensión. Un comprador que antes compraba solamente pensando en el negocio, incorporó este otro tipo de conceptos, que también eso fue un trabajo interno y que de vuelta nos dimos cuenta cuando pasó la primera ola. Me había olvidado de mencionarlo, pero fue algo, esto de que no paramos nuestra actividad por ser esenciales, teníamos que seguir cuidándonos y los equipos haciendo lo que tenían que hacer y un extra. Sí, y fíjate que también lo que vos estás diciendo de esto de que aceleró la agenda en general, justamente a comienzos del 2020, Gutiérrez, digamos, la máxima autoridad dentro de Naciones Unidas que lleva adelante la agenda, la llamó a principios del 2020 la década de la acción, ¿no? Y sin querer la pandemia nos empujó, claro, de manera precipitada a esa acción. Así que bueno, no hay mal que por bien no venga después de todo. Bueno, muchísimas gracias a todos, pero antes de cerrar el panel, si les parece, lo abrimos a preguntas del público. Acá vos, dale, muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias por la exposición. Yo tengo una pregunta para Mariana. Quería saber un poco, vos hablaste de cómo tuvo que adaptarse la industria en términos de educación para poder, bueno, seguir colaborando con las comunidades, con los stakeholders, que bueno, que fue un grupo, digamos, bien impactado por la pandemia. Entonces, lo que quiero saber, por un lado, es si este replanteo en términos de educación, la metodología que implementaron, etcétera, lo piensan como que es algo que se va a mantener en el futuro, y si hay algunos aspectos que vos quieras como destacar de aprendizaje en términos de programas de educación. Y tengo una pregunta para Liliana también, y que tiene que ver con, vos hablaste de lo de ODS3 y también te preguntaba, bueno, ¿crees que de repente esto hace que las empresas ahora tengan que volver a replantearse? ¿Vos crees que esto se va a mantener en el tiempo? ¿Cómo lo estás viendo a futuro? ¿Cómo lo estás viendo vos desde la empresa a la que representás? Gracias. Bueno, en cuanto al tema de replanteos, como bien decían mis compañeros, esta agilidad que tuvimos para dar respuesta creo que fue uno de los grandes aprendizajes, ¿no? Muchas veces
para implementar algo, estábamos mucho tiempo analizando y ahora el contexto rápidamente nos hizo actuar, creo que a todas las compañías. Y también nos dejó esto de es posible interactuar y generar cercanía en la virtualidad. Creo que ese fue un gran aprendizaje. Nosotros, por lo menos hablo en mi caso personal y perdón, pero porque lo conozco de cerca, implementamos prácticas profesionalizantes a nivel virtual. Tratamos de seguir manteniendo los objetivos y lo que generaba en los estudiantes las prácticas presenciales, que tiene cosas irreemplazables, pero claramente el impacto que generamos fue mucho mayor en la virtualidad. Entonces hoy estamos planteando justamente un esquema mixto, en donde una gran cantidad de estudiantes sigan haciendo las prácticas virtuales y después algunos puedan ir a planta porque los tenemos que ir rotando y la capacidad obviamente es menor. Además que sigue la pandemia y siguen los cuidados. Pero bueno, creo que eso es algo que estamos transitando, ¿no? Todos, ¿no? Entender muchas de estas cuestiones que antes eran impensadas, plantearlas en esquema mixto, que además nos hace mucho más eficientes en tiempos, en traslados, en, bueno, huella de carbono, porque bueno, hacíamos todo presencial, ahora estamos planteando esquemas mixtos, porque no necesariamente tenemos que ir siempre a donde estamos y no perder esto, ¿no? La cercanía. Y después la segunda pregunta era para Lili. Sí, respecto a la pregunta, las condiciones de salud y seguridad o ese modelo de abordaje nos hace poner en manifiesto en nuestras agendas el objetivo 3 de salud y de bienestar. Y los colaboradores, independientemente de la formación, el lugar de trabajo, está la reflexión de qué quiero hacer, dónde quiero estar, cómo lo puedo hacer. En la industria es muy conocido que gran parte de los trabajadores a veces recorren todo el país para ir a hacer un turno. Y muchos están diciendo, no, yo por qué tengo que ir de Mendoza a Neuquén, me quiero quedar, o yo por qué tengo que ir de un lugar a otro. Empieza a aparecer esa reflexión. Entonces sí va a tener que estar encima, en la agenda, prioritario. Lo siguiente es que también en muchos temas de cultura y calidad de vida estuvieron como relegados al pago, al salario. Y no, hay muchas otras variables que están ahí y que también deben ser parte de nuestra agenda para cuidar el talento tan calificado que tiene esta industria. ¿Alguna otra pregunta? No veo el fondo, pero ninguna otra pregunta. Bueno, y yo quería dar un último dato que en el análisis que nosotros hacemos sobre los objetivos priorizados por las empresas a nivel país, en el 2020 creció un 11% el objetivo 3 de salud y bienestar y también creció el objetivo 7 de energía por todas las acciones que las empresas estaban haciendo, dando energía o solucionando esos temas relacionados, ¿no? con la pandemia. Y fue este sector el que dio esa respuesta. Así que, bueno, me parecía que era un dato adicional interesante para que todos ustedes se lleven. Bueno, desde ya muchísimas gracias y un aplauso para mis colegas. De la Comisión de Sustentabilidad del IAPG. Tomé el micrófono de casualidad, pero bueno, conmigo está Sebastián Vigorito del SEATS y por supuesto a mi colega Silvina Berti de YPF, y le voy a pasar el micrófono a Sebastián para que lo dirija. Dale, Sebastián. Bueno, ¿ahora qué hago con esto? Che, me estaba fijando en la foto esa y digo, qué joven que era hace un año. No hace mucho, hace un año era joven. Bueno, bueno, gracias a los organizadores, gracias Claudio como presidente de la comisión, Viviana como vicepresidente. Estoy acá con dos colegas y amigas de hace mucho tiempo, amigas, y hace mucho tiempo colegas. Y colegas, todavía trabajo infantil en ese. Así que bueno, para nosotros como SEATS es una satisfacción estar acá por segunda vez, porque la verdad que la primera fue la presentación, la primera fase de la hoja de ruta, hace ya unos cuantos años. Y antes de entrar a este salón, hablábamos justamente de mi impresión personal, de cómo había sido todo este proceso, cómo se había dado. Esto fue una propuesta que nosotros como SEATS se lo hicimos al IAPG
muy rápida. ¿Por qué? Porque sabíamos que el World Business Council, nuestra entidad madre, estaba avanzando con otro sector que iba a ser posiblemente IPIECA en aquel momento y le queríamos ganar. La verdad que le queríamos ganar. Y bueno, le ganamos en tiempo. Así que bueno, me parece que el primer reconocimiento es al IAPG. Realmente le ha podido dar un nivel de seguimiento, un empuje, un nivel de coordinación, un lugar, fue un hub donde realmente se sentaban diferentes cabezas a unir y a trabajar por lo que en aquel momento era una herramienta desconocida, y hoy ya vemos los resultados, ¿no? de las ventajas de tener una hoja de ruta, de las ventajas de tener una herramienta de planificación. Así que bueno, yo lo que voy a hacer acá, voy a hacer unas preguntas acá a mis colegas. Primero algunas aclaraciones mínimas, digamos, ¿no? Hoy se está hablando mucho estamos claramente, vemos la tapa de los diarios, no hace falta verla, estamos en un mundo que no es sustentable. Estamos de acuerdo a eso, no estamos en un mundo sustentable. Estamos mejor en algunos indicadores, otros no. Lo que sí estamos seguros es que sí o sí no nos queda otra que ir hacia un mundo sustentable. Y que, la verdad que, interrumpido por cuestiones de pandemia y situaciones bélicas actuales, es una agenda que viene creciendo fuertemente. Y requiere golpes de timón. Entonces, por lo general, digamos, lo que se está hablando hoy es que estamos en una transición hacia un mundo sustentable. Y uno de los que yo considero que es un error porque lo minimiza, es creer que la transición hacia un mundo sustentable es solamente la transición energética. Hago esta aclaración porque es una escucha. La transición o las transiciones hacia un mundo sustentable tiene que ver obviamente con la energía, pero son transiciones educativas, culturales, tecnológicas y productivas. Esos son los 4 drivers que están transicionando. ¿E impactan en qué? Y ahí viene el sector. Impacta en 3 grandes metasistemas. El sistema alimenticio global, el sistema de infraestructura y logística y transporte y el sistema energético. Son los 3 grandes sistemas que hoy están, digamos, llevando la carga y los costos de transacción. Está estudiado y se sabe que la planificación disminuye los costos de transacción y un ejercicio como el de tener metas, el de tener una hoja de ruta, el de haber priorizado ODS, disminuye, primero pone en evidencia cuáles son los costos de transición y los ayuda justamente a disminuir. Cuando hablo de costos de transición no son costos económicos solamente. Y justamente por eso el primer organismo que habló de transición justa no fue un sector productivo o industrial que trataba de hacer tiempo, la transición justa. No, fue la OIT. La OIT salió con los tapones de punta hace muchos años ya, de transiciones justas. ¿Por qué? Porque el principal costo de una transición mal planificada, acelerada innecesariamente y no consensuada es el mundo laboral. Eso, y no la transición energética, la transición tecnológica, hoy cuando se está hablando del futuro del trabajo del futuro, la tecnología, siempre y cuando esté basado en la calidad de vida de la gente, centrada en las personas y no en otras cosas. Con la transición energética lo mismo, digamos, ¿no? Acá es la pregunta que le voy a hacer a Silvina. ¿En qué medida estos ejercicios y estas herramientas de planificación ayudan a recorrer este camino hacia unas transiciones energéticas justas? ¿Y qué condiciones tiene para que sean justas estas transiciones? Siempre hablar después de Sebastián, la verdad que es dificilísimo, porque él lo plantea tan fácil y lo dice tan bien, que siempre es un desafío, ¿no? Pero si lo tengo que plantear un poco desde la perspectiva más del sector energético, para ponerle un foco, aunque sea más transversal, la realidad es que esa pregunta que vos haces es fundamental, ¿no? Y sobre todo que hayamos empezado a pensarlo como sector. El tema de la transición en general y multidimensional, por supuesto que implica una transformación del sector energético muy importante, sobre la cual la verdad es que ya nadie discute. Hay un consenso de que vamos hacia un sistema energético distinto, que lo estamos transitando y que ese sistema energético distinto apunta a una energía más limpia. Lo que no tenemos demasiado cerrado todavía es cómo y a qué velocidad, ¿no? Entonces me parece que pensar en esta hoja de ruta y haber podido pensarla juntos en el ámbito del IAPG como sector,
en conjunto, lo primero que nos permite es pensar en construir un consenso sobre ese tema tan fundamental, especialmente enfocado en Argentina, ¿no? ¿Qué significa hoy para el sistema energético argentino y para las empresas que trabajamos en el mundo de la energía ese proceso de la transición energética? Cómo de alguna manera nos enfrentamos y las empresas nos convertimos en negocios más resilientes para poder seguir siendo competitivos, pero al mismo tiempo cómo conciliamos ese proceso con la necesidad que tienen el país y las personas de tener una energía segura y con un acceso digamos, viable, que no los deje afuera, que esa transición, como decía Sebastián, sea inclusiva y que no vaya dejando a nadie atrás, no solamente en términos de empleo por la transformación del sistema, sino también en términos de goce del servicio. Y creo que eso fue muy importante, sobre todo pensando en que Argentina, en términos de participación en la matriz energética global o en la matriz de emisiones global, solo tiene una participación del 1% de las emisiones en el mundo y una matriz energética basada en gas, con lo cual hay en gas natural en más de la mitad de su matriz, con lo cual tenemos un paso importante ya transitado. Entonces, entender cómo se traduce esa transición para el país me parece que es sumamente relevante, y lo que conversamos en el marco de esta hoja de ruta de los ODS en el sector es sumamente útil para crear consenso al respecto. No, si tuviera que agregar algo, yo diría que digamos, Argentina para desarrollarse necesita energía, así como cualquier país del mundo, pero necesitamos trazar una hoja de ruta hacia unas energías con menos emisiones. Y bueno, yo creo que el ejercicio que están haciendo todas las empresas para plantearse un objetivo, una meta en este sentido, es muy valioso para poder alcanzar, digamos, la meta país y para alcanzar un mundo más sustentable. Pero, digamos, a ver, yo lo que creo es que, digamos, no se puede, digamos, plantear algo de una agenda de corto plazo, una agenda de largo plazo con una mentalidad de corto plazo. Entonces, por eso, para mí, yo creo que es buenísimo el ejercicio que hizo el sector, primero para plantearse estos desafíos, establecer cuáles son los objetivos prioritarios que quieren cumplir y traccionar al resto de las empresas o a las mismas empresas, incluso a su público interno, para poder definir estas metas y alcanzar y definir acciones para alcanzar estas metas. Yo creo que eso diría que es lo más importante y lo más valioso, que bueno, no sé vos, Sebastián, viéndolo con otros sectores, ¿cómo viste este proceso en la industria del oil and gas, no? ¿Me preguntás? Ok. A ver, Ana, a nivel global creo que hay 4 sectores que utilizaron y han hecho una hoja de ruta, ¿no? Sector químico, automotriz, energía. Ah, ok, perfecto. Bueno, 4 a nivel global, nada más. Y a nivel local, ninguno. El sector esta industria. Ahora, trabajos que hemos hecho en los últimos 6-7 años a nivel sectorial parecidos, de visión compartida, visión 2050, etcétera, lo hemos hecho con otros sectores, y acá también, algo que lo he hablado con Martín y con Fernando, con ustedes también. La verdad que cuando nosotros propusimos esto al IAPG, y el IAPG a su vez hizo unas consultas, primeras consultas con las empresas, yo pensé que no iba a funcionar. Dije, no, ahí me parece que es demasiado revolucionaria la propuesta. Sin embargo, como todo pasa por algún motivo, había una necesidad de ordenar una agenda de la industria, ¿sí? Bajo el paraguas del IAPG, y, digamos, a nosotros nos llamó poderosamente la atención cuán bien recibido fue y qué rápido que se avanzó, a tal punto que nosotros teníamos por ahí pensado alguna asistencia más esporádica y terminó siendo un trabajo. A ver, la propuesta fue hecha en noviembre, diciembre de 2018. No, y en enero de 2019 ya estaba trabajando la comisión. En enero, es una comisión que trabaja en enero, rarísima. Ahora también, ¿no? Trabajaron en enero. Diciembre, ok. Bueno, por ahí fue Papá Noel, estaban con otras cosas.
Pero ya trabajaban, o sea, fue muy rápido, hubo muchísimas ganas, y ahora sí viene la pregunta para Gabriela, es ¿qué implica para una empresa tener una visión compartida, una priorización, una hoja de ruta en materia de ODS? Eso le facilita después, por ahí nuestro gran argumento de venta es este paraguas les va a servir muchísimo a las empresas para generar el buy-in que tanto necesitamos del área de sustentabilidad al resto de la compañía. ¿Cómo se generó eso hoy que ya tienen una hoja de ruta como industria y como sector? ¿Cómo les facilita esto a nivel de las empresas? Bueno, ya lo vimos con el panel anterior, ¿no? Tuvimos 3 ejemplos concretos de cómo la industria pudo articular, digamos, esta agenda internamente para, bueno, justamente en el contexto de pandemia. Yo creo que todavía sigue siendo un gran desafío, digamos, si quieren les digo que no, pero digamos, yo creo que sigue siendo un gran desafío. Creo que todavía estamos aprendiendo y todavía estamos transitándolo ese camino. Sin embargo, yo creo que es un camino que ya no tiene una vuelta atrás. Y eso también es lo más importante. Por eso creo que, digamos, este esfuerzo que se está trabajando de manera colectiva y sectorial, lo que hace es inspirar, promover y fortalecer justamente la aplicación y la identificación de metas para que las empresas que por ahí, digamos, lo vimos los resultados, o sea, había valores que eran muy bajos, 28% en algunos casos, digamos, había números bastante bajos en términos de objetivos. Entonces, si bien, y eran 29 empresas que representaban el 90% del sector. Con lo cual yo creo que el gran desafío que se viene ahora va a ser, bueno, seguir profundizando en estas metas, en estos objetivos y luego mantenerlos en el tiempo. Pero yo creo que es una excelente oportunidad para, digamos, mantener y para sostener en el tiempo las metas de los ODS de la Agenda 2030. O sea que hay un valor agregado en diferencia de las 29 empresas haciendo cada una su propia política y estrategia vinculada a sustentabilidad u ODS a tener una visión de industria sectorial. Bueno, sí, te iba a decir que sí, que necesito. Gracias. No, yo pensaba en esto que dice Gabriela, ¿no? de que es un proceso y que arrancamos, pero que tenemos mucho para adelante, claramente. Y al mismo tiempo hicimos bastante. Yo no sé si recuerdan cuando empezamos. Éramos muchos porque fueron 29, o sea, seguimos siendo muchos, son 29 empresas, pero la mirada al principio tenía más que ver con lo social y lo filantrópico. Era una mirada, si querés, bastante más ingenua en el buen sentido de la palabra, de pensar cuáles son los impactos claramente positivos que nosotros generamos en las comunidades. Y la verdad es que a partir de ahí fuimos haciendo un trabajo de introspección y de diálogo entre todos y nos fuimos adentrando un poco más en aquellas cuestiones que pueden tener un impacto negativo, ¿no? Y analizarlo más en función de cuáles son los riesgos y las oportunidades que nosotros tenemos, cuáles son los temas realmente materiales en términos ambientales, sociales, de gobierno corporativo o si quieren, de contribución a los ODS. Ese fue, me parece, un ejercicio súper valioso porque además también nos marca cuáles son los desafíos para adelante, cómo tenemos que seguir evolucionando y pienso directamente en un tema que marcaban Julio y Gustavo recién, que es el tema de derechos humanos, ¿no? Que es un tema que claramente, como muestran los resultados de la encuesta, sí lo estamos abordando, sí lo tenemos en agenda, pero todavía estamos dando los primeros pasos. Es un tema en el que tenemos que trabajar mucho y eso tiene que ver con la forma también de abordar los impactos de la industria, ¿no? En general, históricamente, se han pensado más como externalidades que pueden tener un impacto negativo en el negocio y ahora tenemos que empezar a pensar también, y lo estamos haciendo, no solamente en esos impactos negativos para el negocio, sino en cómo podemos afectar a toda la comunidad de grupos de interés que están vinculados con nosotros. Así que me parece que ahí tenemos un claro camino para el año que viene en el tema de enfoque de derechos humanos, ¿no? Sí, yo quería por ahí formularte eso mismo que dijo, que ella ve un aspecto de desafío, ¿no? Ve una agenda en la cual el sector, como muchos otros sectores, tienen que robustecer por diferentes motivos la agenda de derechos humanos y empresas. ¿Opinión al respecto, adicional, abonar?
Yo creo que es importante, creo que el tema, como lo dijeron los chicos de Eje Sustentable y además lo dicen los foros internacionales, digamos, el tema de derechos humanos es un tema que se viene. Lo que no tenemos que dejar de tener es una agenda realista. A ver, yo entiendo que es un tema que es importante tenerlo, etcétera, pero al mismo tiempo, si nosotros no gestionamos adecuadamente aquellas cuestiones que hacen a nuestra actividad, a nuestro negocio, de nada va a servir que tengamos una agenda súper de vanguardia con un decálogo sobre el respeto a los derechos humanos, que al final del día es como declararse libre de fracking en una comunidad donde no hay hidrocarburos. Entonces, para poner un ejemplo, entonces claramente me parece que es importante, sí. Lo que sí me interesa, o por lo menos yo lo que pienso, es que la industria se tiene que poner objetivos concretos y abordar aquellos temas que son realmente materiales para el sector, independientemente de la agenda internacional. Pero yo quería hacerte una pregunta. Quería preguntarte, en función de este balance que un poco repasaron los chicos de Eje Sustentable con Vivi y, bueno, obviamente con la presentación del panel al previo, ¿qué recomendaciones vos nos harías a nosotros en términos de trabajo a futuro? Te agarré sin prepararte. No, a ver, recomendación no. A ver, va para cualquier sector en realidad, y recién me acordaba cuando Silvina sacó el tema de derechos humanos y empresa, que a partir de este año y entre este año y el año que viene empieza a dejar de ser obligatorio las debidas diligencias en las cadenas de valor por parte de empresas de capitales europeos y o de la OCDE. O sea, ahí viene, la sustentabilidad prende por convicción y por presión. ¿No? Hoy estamos en las dos. Y en este punto, a mí me da la sensación que un sesgo que uno tiene natural es hacer una evaluación de riesgos de grandes corporaciones, ¿no? Empresas grandes, etc. Y en países como los nuestros, con tejidos sociales muy débiles, con instituciones débiles, con falta de continuidad en políticas públicas, tenemos una serie de organizaciones, empresas de medianas para abajo en tamaño, en la cadena de valor a la cual tampoco podemos poner, digamos, el criterio europeo de, bueno, si no tenés todo esto, no te compro. Porque a veces, si no le compras eso, no compras a nadie, digamos, ¿no? Sobre todo con nuestra extensión geográfica. Entonces, me parece a mí que el tema pasa por darle a la cuestión de derechos humanos en empresa una materialidad en función de la cadena de valor y teniendo en cuenta las debilidades de la cadena de valor en función también de la distribución geográfica de la actividad. Yo soy un panelista que respondo preguntas, entonces ahora no tengo muy bien si tengo que hacer una pregunta, pero le voy a pasar esto a... Sí, porque yo te quiero hacer ahora una pregunta a vos. Y Claudio también le quiere hacer una pregunta a Sebastián, le hace a los tres. Bueno, le hacemos la última a Sebastián, entonces. Perfecto. Bueno, tengo el micrófono yo, así que la hago primero, pero después comparto. Pensando en algo de lo que habías preguntado al principio, ¿no? De cómo esto ayuda, cómo esta hoja de ruta contribuye a que las empresas podamos gestionar mejor nuestros riesgos ESG, si querés. ¿Qué rol crees que juega el reporting, la mejora de la transparencia de cómo contamos, que hace total sentido además con este trabajo que estamos haciendo? ¿Y cómo entendés que va a evolucionar para adelante en función de las experiencias internacionales que ustedes están viendo desde SEATS? Bueno, en la agenda climática, por ejemplo, la única, digamos, las diferencias que hoy hay de las grandes plataformas es en función del reporte, en el nivel de transparencia. Cuando vos vas a lo que es un Science Based Target Initiative, el distintivo en función de otras, por realidad no es ningún invento técnico, tecnológico, es justamente el nivel de transparencia que tiene la misma plataforma. No hay manera vos de tener metas basadas en ciencia, hechas públicas, sin haber pasado una cantidad de pruebas de transparencia y de accountability enormes, ¿sí? Lo mismo con otras agendas como derechos humanos y empresas. La transparencia es el principal generador hoy en día de confianza / desconfianza. Ahora, yo inventé... recién lo vi Enrique Prini por acá. ¿Se fue? Bueno, con Enrique inventamos un término hace muchos años, cuando, bueno, fuimos a criticar a un diputado un proyecto de ley, etc.
hablamos de transparicidio. Guarda, porque en realidad la transparencia tiene que... Es como el test de materialidad. Uno no entra a todo. En la transparencia también hay que ser transparente en los factores claves. No estoy diciendo que hay que ser opaco o no transparente en el resto, pero hay que tener la lupa, porque hay que poner recursos para que la transparencia sea efectiva, eficiente y hecha con estándares y herramientas, en donde realmente existe una curiosidad, un mito, ¿sí? Un sesgo por parte de la opinión pública. O sea que hay que administrarla con inteligencia, la transparencia. No es solamente el hacer transparente las paredes de las 4 paredes, sino que hay que tener claro el objetivo de la transparencia, ¿no? Eso queda claro, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, el director de Transparencia Internacional de México lo dice bien claro. En realidad, la transparencia que nos importa a nosotros, no la transparencia de las organizaciones. Porque son muy grandes, tienen un montón de información y al final eso termina siendo como entre tanta información, uno se desinforma. Lo que importa es la transparencia de las relaciones. Y eso es uno de los focos, es ver una empresa en una relación con conflicto o no, o con intereses. Eso es lo que hay que transparentar, las relaciones, no tanto las organizaciones, porque, digamos, no es lo que realmente genera la confianza. Quedó claro, más o menos un concepto medio extraño, pero es transparencia de las relaciones, no ni de las personas ni de las organizaciones. Lo cual no quiere decir que el resto no sea transparente, ¿no? Sí, los 3 dijeron cosas muy interesantes, creo que me quedaron varias ideas dando vuelta. Una de ellas voy a tratar de concentrarme en la idea más importante, que tiene que ver con el desarrollo estratégico de las compañías y en qué medida, yo creo que estoy convencido que el despliegue de una estrategia de cualquier compañía termina, de alguna manera, traduciéndose en comportamientos. Esos comportamientos son todos aquellos que vimos en el panel anterior, donde la gente se adapta, adopta tecnología, cambia métodos y brinda respuesta tanto a la emergencia como a las cuestiones de largo plazo. Bueno, es fundamental que todo este framework, toda esta, digamos, estos conceptos relacionados con el desarrollo sostenible se incorporen a las compañías. ¿En qué medida ven ustedes que todo este mundo del deber ser, que está constituido por las normas globales, por las normas nacionales, etcétera, etcétera, en qué medida este mundo del deber ser, que algo de eso dijo Gabriela, creo, está traduciéndose en la acción, que es lo que realmente necesitamos? ¿En qué medida pasa de ese deber ser normativo, ya sea la norma obligatoria o la norma de recomendación, en qué medida ese mundo del deber ser pasa a las compañías en los procesos de toma de decisiones, para el financiamiento, para mejorar los procesos, para incorporar tecnología? ¿En qué medida pasa a la estrategia y en qué medida se transforma en patrones de conducta para que esas estrategias sean efectivas? ¿Cómo lo ven ustedes? Arranco yo, que tengo el micrófono. Súper cortito, te digo. En mi experiencia, el gran desafío es que la estrategia de sustentabilidad se integre absolutamente con la estrategia de negocio. Esa me parece que es el principal desafío, y de verdad, porque la verdad es que lo escribimos mucho en los reportes, pero después en los hechos es un poco más difícil, ¿no? Y eso nos exige a nosotros como profesionales, si quieren, de negocio responsable, hablar más en términos de negocio y poder traducir lo que hacemos en un valor concreto al negocio, que lo entienda el CEO, que lo entiendan los vicepresidentes, que lo entienda el financiero, ¿no? Entonces, me parece que cuando se logra esa unión, se da un paso muy importante. Y lo otro también me parece que tiene que ver mucho con la cultura. O sea, nosotros tenemos que trabajar mucho en que lo que finalmente se decide como estrategia permee en lo que se hace en el día a día, en todas las dimensiones. Los ejemplos de lo que contaban recién de experiencias de implementación de ciertos programas concretos lo muestran, ¿no? El tema de salud es absolutamente claro en ese sentido. O sea, tenemos que encontrar la traducción para poder, a través de, digamos, de la cultura,
mostrar cómo se traduce en el día a día cada uno de los grandes objetivos o de las grandes estrategias que tenemos en general de sustentabilidad. Sí, yo coincido con Silvina, en la medida en que la estrategia responda a una necesidad de negocio que sea concreta, va a ser fácilmente, se va a traducir perfectamente en una conducta adoptable. Cuando en realidad la estrategia está alejada de la realidad, es alejada del negocio, claramente eso no va a funcionar. Yo creo que hoy hay una combinación de las dos cosas. En realidad la Agenda 2030 nos impone, digamos, de alguna forma una oportunidad para contribuir con aquellos objetivos de la sustentabilidad, pero que también, digamos, cada empresa identifica cuáles son aquellos objetivos donde puede colaborar y contribuir mejor. Y yo creo que la estrategia debería, digamos, identificar esos objetivos y abocarse a esos objetivos para que realmente después se convierta en un hecho, ¿no? En una realidad. Es un poco lo que veo. Bueno, mira, en SEATS venimos hace años hablando de los 3 drivers de la sustentabilidad, que son los mercados, la regulación y las dinámicas sociales, ¿sí? Ahora, a mí me parece, y estoy más entusiasmado que convencido, pero veamos, que a nivel de mercado se está dando un cambio tectónico, un movimiento tectónico sin precedentes. Hablando con empresas de alimentos, nos contaban que había un cambio en los hábitos de consumo muy fuertes, principalmente por la introducción del consumo de las generaciones Y, Z y la que vendrá, que con la pandemia se aceleraron muchísimo. O sea, el perfil de consumidor hoy de alimentos es otra cosa, es otra persona. Y que las empresas de alimentos están teniendo requerimientos de información como no tuvieron nunca, y en algunos casos hasta tener que abrir nuevas unidades de negocio, ¿sí? Llámese veganos, proteínas de origen vegetal, etcétera, etcétera. Ahora, hay otro movimiento a nivel de mercado, porque el mercado no solamente consumidores, para ustedes, ¿qué me importa a mí el consumidor final o qué importa? No creo que sea un driver. Los mercados financieros también son mercados. Y hoy en día, creo que es la primera vez que se da que el mundo financiero está tomando una velocidad incluso más rápida que la velocidad crucero en temas de sustentabilidad. El sistema financiero siempre estuvo bastante al margen, no los bancos, las compañías de seguros, el sistema financiero, los inversores. Necesitamos profit de corto plazo, toma de ganancia. Y hoy en día, con todo el movimiento ESG y finanzas sostenibles, son los mismos inversores que están pidiendo estas cosas. Y no este tipo de performance por una cuestión del deber ser solamente, por una cuestión de riesgos y por una cuestión de recursos. Entonces, me parece hoy que al CFO, por ejemplo, le va a llegar mucho más, en mejor timing, el próximo requerimiento de financiamiento. Estamos en default o casi en default de Argentina, todavía falta, pero en algún momento que se vuelva al mercado de capitales, ahí van a tomar conciencia, nos falta mucho, y van a empezar a llamar a los grupos, a las áreas de sustentabilidad, porque los grupos de trabajo van a tener que ser interdisciplinarios para dar respuesta a los ESG en el mundo de la finanza. Bueno, acá me hace enseña la gente que el círculo es la figura geométrica, o sea, que te va a ir redondeando. Se terminó directamente, me dicen ahora. Bueno, entonces, para no pasar más papelón con este que acabo de hacer, se lo paso a mis colegas que tienen incluso mejor cierre que yo. Bueno, gracias. Bueno, simplemente agradecer a la Comisión de Sustentabilidad por la invitación, al IAPG por habernos permitido desarrollar esta hoja de ruta y, por supuesto, al SEATS por habernos acompañado en todo este proceso. Silvina. Bueno, gracias.